3:15 en punto, tal y como convenimos, ¿no? Con nosotros está don Raúl Echeverría, por parte de Internet Society, y vamos a tener el honor de recibir una conferencia magistral que tiene por nombre 11 años de debate en gobernanza de Internet. Bienvenido, Raúl. Bueno, en realidad, buenas tardes a todos. Me olvidé de avisarle a la gente que estaba de mañana que íbamos a hacer un sorteo de un auto 0 kilómetro ahora. Bueno, como dije de mañana en la apertura, estoy muy contento de estar aquí, de ser parte de este evento, de tener la oportunidad de estar en México nuevamente, de estar aquí en este museo tan bonito. Tal vez tengo que averiguar los horarios, a ver si después del evento todavía me da tiempo de dar una vuelta por el museo. Y además, bueno, muy contento de ver también que la gente de nuestro capítulo de México, el capítulo de México de Internet Society, es muy activo y están activamente involucrados en la preparación de estos diálogos. Así que muchas gracias a ellos también y es algo, como decía, que me da mucha alegría. Bueno, ahora, como siempre, hay que empezar por las cosas positivas, así que voy a empezar aceptando un error, que en realidad son 12 años, no 11 años. Copié el primer slide, lo copié de una presentación de noviembre del año pasado y no me percaté de que noviembre era 2014 y que ahora es 2015, ¿no? Sí. En realidad son 12 años y lo van a ver ahora apenas comencemos a hablar. Justamente, un poco lo que quería, vamos a ir en un viaje desde el 2003 al presente, y la intención era agregar contexto. Un poco ayer estábamos en una cena y estábamos hablando de cosas que pasaban hace unos años y alguien de la cena decía, pero esa es una historia que nos tienen que contar. Y si bien, bueno, yo no soy muy adepto a estar explorando el pasado, pero a veces sí es bueno ver de dónde venimos, un poco para entender el contexto de las discusiones que tenemos. Entonces déjenme contarles un poco de lo que hacíamos en el año 2003, ¿no? Tengo un problema acá, que esto está pensado para gente que mide más de 1,90, ¿no? Sí, así que si ven que hago así, no se rían. Sí, en realidad, bueno. Aquí, ahora sí, esto es mejor. Este es el sistema para cortos. Bueno, en el año 2003 fue que se desarrolló la primera cumbre mundial de sociedad de la información. Fue una cumbre un poco atípica, porque ustedes vieron, por ejemplo, ahora hace poco tuvimos la cumbre de Río +20. O sea, generalmente cuando se organiza una cumbre mundial sobre una temática, luego, años después, se realiza una cumbre para revisar un poco la evolución, cómo se han implementado los acuerdos. En cambio, en la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, desde el principio, se previó como una cumbre en dos partes. Una parte en diciembre del 2003 en Ginebra y otra parte en noviembre también de 2005 en Túnez. Y la verdad es que muchos de los que estábamos trabajando en temas de Internet en ese momento estábamos muy distraídos de esta cumbre, porque pensábamos que era una cumbre para discutir temas de desarrollo, de cómo universalizar el acceso, cómo conectar más gente. Bueno, esos eran los temas que... Recuerdo que había una reunión preparatoria en Ginebra de esta cumbre. Yo estaba en otro lugar, justamente porque no le estaba dando importancia a esto. Estaba en Taiwán, en una reunión, y de repente empiezan a llegar mails de gente que decía, bueno, esto en Ginebra está complicado, se está discutiendo de administración de las direcciones IP, de nombres de dominios. Bueno, y fue realmente ahí empezamos a prestar atención a lo que estaba pasando. La motivación de la cumbre, de traer el tema de gobernanza de Internet, ahí fue donde se acuñó el término de gobernanza de Internet. La motivación de los países que trajeron este tema al debate era promover una mayor participación de los gobiernos en los distintos aspectos de la gobernanza de Internet. Y remarco esto porque creo, después les voy a anticipar ya una parte del final del cuento, pero en realidad creo que lo que hemos logrado es absolutamente lo opuesto, ¿no? Por suerte.
Pero entonces es bueno tener en cuenta cuál era la motivación original de aquellas personas que trajeron el tema a debate. Era un proceso puramente gubernamental. A la segunda reunión preparatoria, por supuesto, ahí sí, ya fuimos un montón de gente que estábamos trabajando en temas de Internet, ahí sí fuimos para involucrarnos en las discusiones. Nos encontramos con un ambiente donde apenas si podíamos entrar al edificio, donde las puertas estaban cerradas, donde no se podía ni siquiera, no era que no se podía hablar, no se podía entrar a los salones, y nuestra única participación estaba limitada a tratar de interceptar a algún funcionario gubernamental que salía del salón. Algunos salían expresamente para hablar con nosotros, otros simplemente pasaban y los tratábamos de parar para ver en qué se estaba. Y piensen que era un mundo sin Twitter, ¿no? O sea que si no estábamos adentro del salón no podíamos seguir por Twitter lo que estaba pasando en los debates, ¿no? Recuerdo inclusive que en un momento, uno que era el que en aquel momento era CEO de ICANN, Paul Twomey, golpeó una puerta y dijo, pero ¿cómo? No puedo entrar si ustedes están discutiendo temas de lo que ICANN hace y cómo es que nosotros no podemos estar dentro del salón. Era hasta ese punto un proceso puramente gubernamental, que a la luz de los avances que hemos tenido hoy podríamos decir que era un proceso ridículo, pero en aquel momento era lo que era la forma habitual de llevar adelante estas discusiones. La primera fase de la cumbre en términos de gobernanza de Internet fue un desastre, ¿no? Inclusive muchos presidentes, mandatarios de países que tenían su viaje previsto para ir el día de la cumbre a Ginebra, cancelaron sus viajes porque nadie quería asociarse con un fracaso, ¿no? En el último momento, Kofi Annan, que era secretario general de Naciones Unidas, sacó una carta de la manga, y la verdad que creo que fue una muy buena carta, y propuso que si bien había muchas diferencias en el tema de gobernanza de Internet, la forma de proceder era acordar la formación de un grupo que se iba a llamar Grupo de Trabajo de Gobernanza de Internet, Working Group on Internet Governance, que se le llamó el WGIG, por la pronunciación de la sigla en inglés, que iba a ser un grupo multi-stakeholder. Bueno, eso fue suficiente, todo el mundo quedó conforme, entonces ahí se salvó, en el último momento se salvó la cumbre salió bien, y al año, unos meses después, entonces se disparó todo el proceso de creación de este grupo. Tuve la oportunidad de ser miembro de ese grupo, éramos 40, tanto así que había un funcionario de Siria, muy conocido para los que participaban en la UIT en esa época, porque tenía muchos años participando en la UIT, que le gustaba llamarnos Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Porque éramos 40 y Alibaba supuestamente era el Nitin Desai, que era un diplomático muy exitoso de carrera, que era el que había sido nombrado por Kofi Annan para conducir el grupo. Fue una experiencia notable. Yo cuento siempre una parte de la anécdota, que es, llegamos el primer día y estaba, no veo a Alejandro Pisanti, ¿no está por acá? Quedó afuera, se perdió el auto. Le vamos a decir que era el que había ganado el auto, pero como no estaba, no lo pudo cobrar. Alejandro también era parte de ese grupo, y recuerdo que en la primera reunión que llegamos al edificio de Naciones Unidas, bueno, no sabíamos ni cómo entrar, no sabíamos cómo identificarnos, era todo un lío. Y cuando llegamos dijimos, bueno, ¿dónde conectamos las computadoras? No había corriente, ¿no? ¿Y cómo tenemos acceso a Internet acá? No estaba previsto que hubiera acceso a Internet. Y muchos de nosotros, Alejandro y yo, creo que éramos los más activos en decir, bueno, si no se arregla esto, si no podemos tener nuestros notebooks, si no podemos conectarnos a Internet, no podemos venir a este grupo. Porque nosotros no podemos prescindir, estar fuera de nuestras otras obligaciones por todos estos días. Así que esperamos que se resuelva. A la segunda reunión que tuvimos, un mes después o 2 meses después, ya había lugares donde conectar las computadoras, y ahora si van a Naciones Unidas, al edificio del Palais de Nations en Ginebra, van a ver que todos los asientos en las salas, al lado de donde está el dispositivo que sale los auriculares para escuchar las traducciones, al lado está el toma corriente para conectar los dispositivos que tengan. Bueno, eso nosotros fuimos autores de eso, ¿no? Pero cuento esto porque fue un cambio cultural muy grande. Eso mostraba hasta dónde el choque cultural de la gente que participaba habitualmente en Naciones Unidas y los que veníamos de la comunidad de Internet, como le llamábamos.
fue realmente curioso, ¿no? Tan curioso que en 2 meses había Wi-Fi en todo el edificio de Naciones Unidas en el Palais de Nación, ¿no? Fue un cambio realmente muy, muy interesante. Bueno, ese grupo trabajó, una de la primera constatación del grupo era que el nivel de conocimiento de los temas de los integrantes del grupo era muy diverso, y por eso esa es una de las razones de las cuales el fracaso del 2003, que había mucha gente que participaba de esos debates que no tenía el nivel de información que tenía que tener. El grupo ayudó en eso. Fue la primera experiencia de trabajo multi-stakeholder. Creo que a ese nivel fue la primera experiencia en Naciones Unidas, no solo en temas de Internet. Había algunos grupos, pero eran grupos mucho más formales y con menos, con objetivos mucho más light, ¿no? Eso, bueno, produjimos un reporte y ese reporte ayudó, aparte hubo varias reuniones abiertas donde participaban los representantes de todos los países, lo cual contribuyó a que la segunda parte de la cumbre, en el 2005, el debate fuera un debate mucho más informado y que habláramos ya de cosas mucho más específicas. El nivel de la discusión fue totalmente otro. También, bueno, le podría contar, si tuviéramos 6 horas, capaz le contaba todas las anécdotas de la cumbre en el año 2005, era muy interesante. También terminamos trabajando en las 72 horas anteriores a que se abriera la cumbre, trabajamos 37 horas negociando los documentos para lograr un acuerdo. Y finalmente logramos un acuerdo. Y hay veces que hay algunos puntos de la agenda de Túnez, específicamente el párrafo 71, 72, que son los que hablan de Enhanced Cooperation y otras expresiones, que mucha gente los interpreta de distinta manera. Y hay que entender, trabajando contrarreloj, 37 horas de corrido negociando antes de que empezara la cumbre, obviamente teníamos que introducir cierto nivel de ambigüedad que era lo que nos permitiera lograr los acuerdos, ¿no? O sea que cuando uno encuentra, si uno hace una revisión gramatical o ortográfica no ortográfica, pues semántica y gramatical de esos documentos, yo creo que no pasa la revisión de un chico de 12 años, ¿no? Porque no es el estilo, no es el único objetivo es lograr un texto que todos estén de acuerdo, nada más, ¿no? Y después, cuando alguno dice, no, pero ¿por qué no borramos? Porque es redundante, ya lo otra, déjalo así. No hay ninguna intención de mejorar la calidad gramatical de los documentos. Pero bueno, una de las cosas que es importante que salieron de esa cumbre fueron la creación del Foro de Gobernanza de Internet y otra cosa que creo que es interesantísima, es porque nuevamente aquellos que eran los que promovían una mayor participación gubernamental fueron los que promovieron que se aprobaran un conjunto de principios sobre la gobernanza de Internet. Y esos principios terminaron siendo nuestra ancla luego para poder seguir promoviendo cambios en la gobernanza de Internet en una visión mucho más amplia de la gobernanza de Internet. Porque lo que aquellos gobiernos tenían en mente cuando hablaban de gobernanza de Internet era la administración de los nombres de dominios, de las direcciones IP y de nada más, ¿no? De hecho, ni siquiera los nombres de dominios, la administración de la raíz del sistema de nombres de dominios y la administración de las direcciones IP. Entonces, cuando querían principios y querían más democracia, más apertura, más transparencia, pero eran cosas que esperaban que se introdujeran en los mecanismos que ya existían de gobernanza de Internet. Pero esos principios luego se terminaron aplicando para toda la gobernanza de Internet en su concepción más amplia, con lo cual fue un triunfo de la sociedad en general, ¿no? Bueno, otro antecedente, además de todo este proceso que le mencionaba, era bueno, justamente lo que me decía recién, una de los temas que obsesionaban a algunos gobiernos era el poder, o sea, los privilegios que el gobierno de Estados Unidos tenía sobre otros gobiernos en relación al control de un aspecto de la gobernanza de Internet, que era las funciones de la IANA, que es una función que lleva adelante el ICANN desde su creación, desde el año 98, de hecho se creó el ICANN para eso, bajo un contrato con el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos fue recortando todos los privilegios que tenía, excepto que es su capacidad de supervisión de las funciones de la IANA, que son la administración de las direcciones IP, la administración de la raíz del sistema de nombres de dominios y otra cosa de la que no voy a hablar porque nadie entiende lo que es la administración de los parámetros tecnológicos, que es un tema muy complicado, así que lo vamos a dejar ahí. Bueno, ese era el mundo, ¿no? En ese momento. Fíjense lo que ha pasado desde entonces, ¿no? Desde
desde aquel momento, en noviembre del 2005, cuando nos pusimos de acuerdo en la creación del Foro de Gobernanza de Internet, un foro de discusión que no fuera resolutivo, que sirviera como el venue, el lugar para que todos vinieran a discutir los temas vinculados a gobernanza de Internet, en su concepción más amplia, como decía, porque ya quedó desde el origen establecido un alcance muy amplio del Foro de Gobernanza de Internet. Y bueno, y ahora ya hemos organizado la 9ª reunión, que fue en agosto del año pasado en Estambul, ¿no? O sea, desde aquel momento en que todavía estábamos en aquellas álgidas discusiones, hemos realmente hecho un avance importante. Hay gente que todavía piensa que no hemos hecho, que los avances no son suficientes y que todavía hay como una discusión de que no, esto es el status quo, siempre hay gente que defiende el status quo, no avanzamos, y eso, la palabra status quo, la expresión status quo aparece muy a menudo en los debates. Y yo digo, realmente si habremos cambiado, lo que pasa es claro, como hemos ido cambiando gradualmente, parece, o sea, nunca fue que hubo un momento donde dijimos esto cambia radicalmente, ¿no? Sino que han sido avances que se han ido introduciendo de a poco. Pero fíjense cómo era lo que le contaba yo del año 2003, donde había que golpear la puerta para entrar a los salones y a pesar de eso nos decían que no. Y cuál es la situación ahora, donde tenemos esto, por ejemplo, que me parece fantástico y lo aplaudo, esta acción del Gobierno de México de poner en consulta pública el manifiesto de Internet, ¿no? O sea, es un cambio pero enorme, ¿no? Un cambio de que los oficiales de gobierno no duden, sea natural que vengan, no solo que vean, si vengan, sino que digan que lo disfrutan, que vengan a participar de los debates con todos los actores. Que las organizaciones técnicas de Internet, no solamente los gobiernos se acercan, sino que esas organizaciones hoy también participan en foros que antes eran puramente intergubernamentales. Habrá una reunión aquí en agosto, ¿no, Sebastián? Agosto es la reunión de la cumbre ministerial de Sociedad de la Información de América Latina y Caribe, que será aquí en México, que en el año 2005, que fue la primera reunión que se hizo de este tipo, el año 2005 era lo mismo, era una reunión puramente gubernamental. Yo tuve la posibilidad de participar como miembro de la delegación de Uruguay, del país de donde vengo. Me invitaron, yo ya no trabajaba para el gobierno, pero me invitaron a participar como miembro de la delegación, con lo cual yo tuve amplio acceso a todos las negociaciones del texto. Pero había un lugar, había una división física, había un lugar donde había una puerta, donde uno pasaba esa puerta y estaban todos los salones donde se estaban realmente negociando los textos. Y de este lado de la puerta había un gran auditorio, más grande que donde estaba toda la sociedad civil, el sector privado, gente de gobiernos, y había presentaciones, debates, y la gente vivía una ilusión, una fantasía de que estaban participando de las discusiones, cuando los que estábamos negociando los textos no teníamos ni idea de lo que se estaba hablando en el auditorio, ¿no? En el año 2008, la segunda reunión que se hizo de este mecanismo gubernamental de coordinación de sociedad de la información, ya tuvimos oportunidad de entrar todos a los salones y en un momento recuerdo que preguntamos, ¿se puede hablar? Y alguien dijo, y sí, ¿por qué no? Entonces empezamos a hablar, cuando quisimos ver estábamos participando activamente de los debates. Ahora eso también ha cambiado y ahora la comunidad técnica de Internet, la sociedad civil, el sector privado, tienen un asiento cada uno en un mecanismo de seguimiento, mecanismo de coordinación de este proceso de cumbres ministeriales que se reúne cada 2 o 3 años y hay reuniones intermedias además. O sea, ahora hay una participación formal, ¿no? Todo eso es lo que ha pasado en estos años. Si habrá cambios, ¿no? Si habrá cambios y lo podemos ver, por ejemplo, vamos a ver ahora algo que le voy a mencionar específicamente. Pero bueno, no solo esto, sino hay múltiples reuniones bilaterales, acuerdos de cooperación, acuerdos, la Internet Society, nosotros tenemos acuerdos con algunos países africanos y europeos, donde estamos participando con ellos en la elaboración de políticas. O sea, los ayudamos en el diseño de políticas, o sea, hacer estudios de caso, revisar las situaciones de su país, y que son elementos que sirven luego para la toma de decisiones en el desarrollo de políticas. O sea, tenemos ese tipo de cosas que, por supuesto, en el año 2003 eran absolutamente impensables. En el Foro de Gobernanza de Internet tiene un grupo que se llama el MAG, que se habló hoy de mañana temprano de eso. De hecho, Fátima, que estaba en la primera sesión de la mañana,
participa, es miembro de este grupo, del Multi-Stakeholder Advisory Group, del grupo asesor multipartito. Es un grupo grande de unas 50 personas que es designado por Naciones Unidas a partir de un proceso donde todos los grupos de interés presentan candidatos, sugieren nombres y luego en Naciones Unidas se hace una matriz donde se asegure balance de género, distribución geográfica. O sea, a partir de todos los candidatos que hay, que se supone que todos son aceptables para todos los actores, se encuentra la integración que resulta mejor balanceada desde distintos puntos de vista. Y este grupo, o sea, ha avanzado mucho hoy ese grupo asesor que es multi-stakeholder, es el grupo que define la agenda del Foro de Gobernanza de Internet. Son los que determinan cuáles son los temas prioritarios que se van a discutir cada año, son los que hacen los llamados para workshops que se organizan en torno al Foro de Gobernanza de Internet. O sea, tiene realmente poder, tiene influencia, es un grupo multi-stakeholder, ¿no? El formato se decide sobre los formatos de las sesiones, si son sesiones con paneles, simplemente con debate, tipo talk show. Se ha ido mejorando los formatos para que la participación de todos los participantes sea más significativa. Se han mejorado enormemente, realmente los mecanismos que se utilizan hoy de participación remota son fantásticos, quiere decir que no hace falta tener los recursos para ir al lugar para poder participar. Por supuesto, si uno va, además de conocer el lugar y visitar la ciudad donde se hace el evento, ustedes saben que mucha de la ventaja de ir a estos eventos es todo el networking que se hace de hablar con los distintos participantes, ¿no? Pero sí, remotamente se puede participar en todas las sesiones, hay traducción, el streaming, o sea, la distribución de videos se hace en distintos lenguajes. Las personas pueden participar remotamente en distintos lenguajes, hacer preguntas, interactuar. Realmente se ha avanzado muchísimo en eso. Y además se ha avanzado mucho. Hoy Fátima compartía unos números, creo que ella mencionaba que hay actualmente 12 foros de gobernanza de Internet regionales. Uno de ellos es la América Latina y Caribe, que es uno de los primeros. Comenzamos a organizarlo en el año 2008, creo. El foro de gobernanza de Internet empezó en el 2006 y creo que en el 2008 comenzamos a organizar el foro regional. Actualmente hay 12 foros regionales. Yo estuve recientemente en uno en Medio Oriente, muy interesante. En todas las regiones hay foros, regiones y algunas subregiones, estos foros regionales. Pero además hay, decía Fátima, que hay más o menos unos 20 registrados en la página del foro de gobernanza de Internet, unos 20 foros de gobernanza de Internet nacionales. Y ahí yo estoy seguro que probablemente haya más del doble. Lo que pasa es que no todos lo registran, ¿no? De hecho, no sé si este diálogo de Internet está registrado. Me parecía que no. O sea, se ha avanzado muchísimo, ¿no? En todo Uno de los hitos en esta evolución fue en abril de 2014, se hizo una reunión en Brasil, una reunión que se llamó Net Mundial, que fue muy interesante porque permitió, a veces para introducir cambios en el IGF uno es más temeroso, pero cuando alguien dice, vamos a hacer una reunión, una sola reunión, no es un proceso, es solo una reunión, entonces como que es un terreno más seguro para ser más audaz. Entonces en esta reunión en Net Mundial se hicieron más cambios de formatos y cosas que fueron a la postre muy exitosos, ¿no? Se innovó mucho, fue un proceso totalmente bottom-up. Se comenzó con una agenda en blanco, haciendo llamados a contribuciones de cualquier interesado. Se recibieron más de 100 documentos, creo que eran 130, algo así, documentos, desde los cuales a partir de esos documentos empezaron a detectarse los temas principales y empezaron a elaborarse los documentos. A mí me tocó, muy honrado, haber sido el chair del comité ejecutivo de esta reunión del Net Mundial y fuimos los responsables de elaborar los documentos que se llevaron a discusión en la reunión. Y fue un proceso realmente muy interesante. Se editaban los documentos online, se podían introducir comentarios, creo que parecido a lo que se está haciendo ahora con esto del manifiesto de Internet acá en México. Y se seguían el tracking de cambios de todo. Yo pensé que eso iba a ser un caos absoluto, pero funcionó bien. Fue un poco caos, pero un caos positivo. Y bueno, ahí funcionó fantástico, fue una experiencia súper positiva, novedosa.
Fue la primera vez, y creo yo que no solamente en gobernanza de Internet, sino me atrevería a decir fue la primera vez en la historia de las relaciones internacionales, en la cual se produjeron resultados concretos. Hay un documento que es el resultado de esta reunión, de una manera totalmente de abajo hacia arriba, participativa, transparente, en un ambiente multi-stakeholder y sin que existieran mecanismos formales de negociación. Ustedes dicen, ¿cómo se hizo eso? Bueno, la verdad que hasta yo estoy sorprendido ahora, ¿no? Pero la verdad que lo hicimos bien. Elaboramos estos documentos a partir de las contribuciones del público. Esos documentos se pusieron a comentarios, el público hizo sus comentarios, se consolidaron los cambios. El comité ejecutivo era un comité que era multi-stakeholder y que representaba una diversidad grande de actores, por lo cual era confiable. Y luego hubo 2 días de discusión en San Pablo, en Brasil, y las discusiones se tuvieron en cuenta, porque muchas veces en estos eventos, cuando uno llega al evento, los documentos ya están prontos. En este caso los documentos no estaban prontos, se cambiaron durante la reunión y hubo horarios de discusiones, de debate en el salón principal y horarios de edición donde los grupos se reunían de manera abierta, cualquiera podía entrar en el salón, inclusive si era de manera ordenada hasta se podía hablar, porque había un grupo que era el responsable de editar los documentos, pero si era de forma ordenada se permitía hablar a cualquiera. Y ahí se llegó a unos resultados finales que fueron aceptados por aclamación de los presentes. O sea, la reunión creo yo que fue una experiencia innovadora, pero muy innovadora, y además nos demostró que es posible esto, que es posible trabajar, porque siempre uno, en estas reuniones abiertas, tipo el Foro de Gobernanza de Internet, siempre hubo resistencia, yo mismo me resistía, a producir resultados concretos, porque la pregunta era ¿cómo implementamos mecanismos de negociación porque escribir texto es negociar? Entonces, ¿cómo implementamos mecanismos de negociación en un ambiente participativo, abierto, multi-stakeholder? Porque ¿cómo uno sabe si en una sala donde se está editando un documento están representados todos los actores? Es realmente un desafío grande, pero aquí demostramos que es posible, poniendo ciertas reglas que fueron aceptadas por todos y se llevó adelante. Esta reunión fue una reunión inspiradora y muchos de esos procesos que fueron exitosos, hoy estamos viendo cómo los implementamos en otros ámbitos, como el Foro de Gobernanza de Internet. Actualmente hay un amplio apoyo, un consenso muy amplio en que el Foro de Gobernanza de Internet debe seguir evolucionando. Ya no es el mismo que era en el año 2006 cuando empezó, es mucho más significativo, pero que hay que seguir evolucionando hacia eso, hacia la búsqueda de producir resultados concretos en algunos tópicos. Ahora, muchos países reclaman esto, que se produzcan, porque además está en la descripción de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información del año 2005, cuando se habla de la creación de este foro, dice hacer recomendaciones. Solo eso, por algún lugar. Eso es suficiente para que muchos digan, bueno, pero el Foro de Gobernanza de Internet tiene que hacer recomendaciones, para eso necesita hacer recomendaciones concretas. En algunos países insisten en eso todo el tiempo, de que es algo que todavía no se ha hecho y que hay que hacerlo, que el Foro de Gobernanza de Internet no está cumpliendo con todos sus objetivos, su misión. Ahora, si lo pensamos bien, los mismos países que plantean estas cosas seguramente son los países que no quieren recomendaciones muy concretas. Porque si son algunos países que no son muy activos dentro de sus países en implementar mecanismos de respeto, o sea, de garantizar el respeto a ciertos derechos básicos como libertad de expresión o privacidad, no creo que estuvieran muy contentos con una recomendación concreta del Foro de Gobernanza de Internet que fuera en ese sentido, ¿no? Creo que lo que los gobiernos quieren en realidad no son recomendaciones concretas, sino que son opciones de políticas. O sea, lo que les sirve más a los gobiernos son best practices. O sea, decir, bueno, tenemos un tema, el tema que se discutió hoy muy bueno, el panel, dicho sea de paso, sobre neutralidad de la red, me pareció muy alto el nivel de discusión, buenísimo, aprendí mucho de ese debate. Entonces, supongamos que estamos discutiendo ese tema. Bueno, lo que podemos sí elaborar en el Foro de Gobernanza de Internet son opciones de cuáles son los distintos aproximaciones que se han tomado en distintos países o regiones sobre el tema de neutralidad, con sus justificaciones, cuál es
la racionalidad detrás de esos debates y cuáles fueron las conclusiones, si se aprobó una ley, un decreto o nada, o cuál fue los resultados. Entonces, bueno, todos los gobiernos del mundo tendrían la opción de poder evaluar esas alternativas y eso ayudaría mucho a los debates en cada nación, ¿no? Es como dicen, no sé si han escuchado alguna vez, pero dicen que todas las novelas que se escriben en el mundo, todas las novelas que se escriben, en realidad, todas están basadas en creo que son 9 tramas principales, ¿no? Entonces uno dice, no, mentira, no puede ser. Bueno, pero cuando uno empieza a prestar atención, efectivamente, siempre hay algo en la base parece como que, bueno, hay una capacidad de creatividad en hacer leyes o políticas públicas que también tiene un límite, ¿no? Entonces, si tenemos 5 opciones de cómo un tema fue tratado en distintos países, creo que, bueno, alguna de esas opciones es la que se va a aproximar más a las necesidades de mi país en ese tema específico, ¿no? O sea, que esas opciones, esas best practices serían muy útiles. Y el Foro de Gobernanza de Internet ya empezó a hacer eso. Ya está generando best practices y ese es desde el año pasado y ese es uno de los pasos más importantes en la evolución del IGF. Pero hay que seguir evolucionando, hay que seguir trabajando con eso. Quiero mencionar, también hay otra cosa, una iniciativa que se ha lanzado hace poco que se llama Net Mundial Initiative. Es una iniciativa que, bueno, los impulsores lo asocian con el antecedente de la reunión de Net Mundial. Para mí son cosas distintas, creo que la reunión de Net Mundial es una reunión muy buena, se hizo un proceso fantástico, terminó y ya fue. Esta iniciativa tiene ciertos criterios, una iniciativa que está en evolución, hay actualmente una consulta pública para elaborar los términos de referencia, o sea, qué es lo que va a hacer exactamente esa iniciativa. La Internet Society está expectante, atenta a cuál es la evolución de esta temática. No somos impulsores, no estamos entre el grupo de apoyo, pero sí estamos abiertos a ver qué es lo que sale de ahí, después veremos. También todos los días se genera algo nuevo, también hay que saber cuáles son también los lugares donde hay que dedicar las energías de mejor forma. ¿Cuál es la visión de la Internet Society en estos temas de los que venía hablando? Como ya repetí varias veces, el Foro de Gobernanza de Internet, el IGF, tiene que seguir siendo el foro, tiene que seguir evolucionando, pero tiene que seguir siendo el foro central global en el ecosistema de Internet. Es algo que tenemos que proteger. Para nosotros es un aspecto central de la estrategia de Internet Society en cuanto a gobernanza de Internet, es el fortalecimiento del Foro de Gobernanza de Internet. Si surgen otras iniciativas, como esta que mencionaba recién, u otras, lo que esperamos es que sean iniciativas que no compitan con el Foro de Gobernanza de Internet, sino que contribuyan, que de alguna manera alimenten el proceso del Foro de Gobernanza de Internet. El Foro de Gobernanza de Internet, déjenme decirlo de una manera así muy tajante, es la experiencia más innovadora en gobernanza internacional en toda la historia. No hay otra experiencia más innovadora que esta hasta ahora, ¿no? Ojalá haya otras, porque nada es definitivo. Pero es un lugar que el Foro de Gobernanza de Internet es algo que tenemos que defender. Recuerdo una anécdota, le voy a contar. La primera reunión del Foro de Gobernanza de Internet fue en el año 2006 en Atenas. Yo iba llegando al hotel donde era el evento y cuando me encontré con alguien del gobierno de Uruguay que iba llegando y con alguien de República Dominicana. Nos encontramos y avanzamos juntos hacia la entrada. Cuando pasamos el control de seguridad, las dos personas del gobierno preguntan, ¿dónde van los gobiernos? ¿No? 2006, hace nada más que 8 años y medio. Y la respuesta fue, no, acá no. No, pero ¿cómo? No hay donde sentarse. Claro, los gobiernos van a las reuniones, están acostumbrados a que hay una mesa donde hay un asiento que dice Uruguay, Venezuela, ¿no? México. Están todos. Soy Uruguay y Venezuela, pues siempre Venezuela está al lado de Uruguay. ¿No? En la cumbre, de hecho en la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, en el 2005 yo representaba a Uruguay y estaba sentado entre Estados Unidos y Venezuela. Era muy divertido eso. Entonces, bueno, realmente hemos creado un ámbito donde ahora todos sabemos cómo interactuar. Aprendimos a interactuar entre nosotros en este ámbito. O sea, que es un ámbito que hay que cuidar. Cambiarlo o despreciarlo o dejar que se debilite es una apuesta muy riesgosa porque seremos capaces, o sea, ¿cuánto nos llevará a crear otro ámbito que pueda suplir
esto que ha sido fantástico en promover algo que ojalá existiera más en el mundo, que es diálogo, ¿no? O sea, y búsqueda de entendimiento. Hemos desarrollado la cultura en el IGF de trabajar orientados a la búsqueda de consenso. El foro, el MAG, el Multi-Stakeholder Advisory Group, es un grupo donde rara vez hay discusiones fuertes, pero sin embargo hay discrepancias muy fuertes, hay discrepancias muy grandes, pero en realidad están todos los que van ahí, van con el compromiso, están comprometidos en dar lo mejor de sí para buscar, para encontrar la base de común, la base de entendimiento común. Eso tiene un valor que es impresionante, ¿no? Por eso es que esto es para nosotros sustancial mantener fortalecer el IGF y preservarlo. Tenemos, bueno, o sea, nosotros en NISOC, en la Internet Society, tenemos un fuerte compromiso y como parte de eso hemos creado además de que dedicamos muchos recursos humanos, tenemos gente que dedica buena parte del tiempo al apoyo a la Secretaría del IGF. Creamos una asociación que se llama IGF Supporting Association, que es una iniciativa para traer ya no es una iniciativa de ISOC, o sea, nosotros la creamos, pero ahora es de la comunidad, y la intención es traer más donantes para el IGF, ¿no? Y además apoyamos el IGF en acciones concretas, ¿no? O sea, lo nuestro no es discursivo, trabajamos, creo que como toda la comunidad técnica de Internet, tenemos un trabajo muy activo en cuanto al fortalecimiento del IGF, en traer contenidos, traer debates o traer temas para la discusión. O sea, realmente no somos, la comunidad técnica no es un actor pasivo en este proceso. Les comentaba lo de las best practices, ¿no? Ya se publicaron 5 best practices que están disponibles en el sitio web del Foro de Gobernanza de Internet, que es esa cosa horrible que está abajo, que dice intgovforum.org. Ahora entendí que los diplomáticos y los ingenieros tienen algo en común, ¿no? Porque a quién se le puede ocurrir poner un nombre de un dominio como este, ¿no? Creo que cuando se fue a registrar el dominio IGF, el IGF ya existía, ya estaba registrado, pero alguien le podía haber puesto foro IGF o no sé, algo más simpático, ¿no? Bueno, intgovforum es el sitio oficial del Foro de Gobernanza de Internet. Abajo en la página hay una parte donde están las best practices. Ahí ya pueden encontrar los materiales en estos 5 temas, que fueron los 5 que se priorizaron. Es un trabajo reciente, porque se decidió empezar a trabajar en estas best practices en mayo del 2014. Y en octubre ya estaban algunas best practices ya disponibles. O sea que realmente fue un trabajo donde muchos colaboraron, muchos contribuyeron y ya hay resultados concretos. Ahora, en este momento, se están discutiendo, una de las prioridades del Foro de Gobernanza de Internet es trabajar en lo que se llama el trabajo intersesiones. O sea, que es que el trabajo no se limite a la preparación de las reuniones y las reuniones en sí mismas, sino que haya discusión con contenido entre las sesiones. Como parte de eso, que ya se está terminando esa discusión sobre cómo es el trabajo de intersesiones, están identificados nuevos temas donde se va a seguir trabajando para la generación de best practices, por lo cual cuando nos reunamos en este año en Brasil para el IGF 2015, seguramente habrá ya best practices desarrolladas en más temas que estos 5 que están listados aquí. O sea, son avances realmente significativos, concretos, y creo que cuando vayamos metiéndonos en temas más escabrosos, serán de mucha ayuda para los hacedores de políticas, ¿no? Bueno, el tema de spam es un tema interesante, o sea que ya es un tema sustancioso. Yo realmente les recomiendo ver estos documentos porque son muy útiles. Les mencioné esta asociación que se creó. Tiene acá el sitio web, es mucho más razonable, se llama IGFSA, que es el nombre de la asociación. Creemos que para tener un mejor IGF necesitamos también tener no es un tema menor el financiamiento, se necesita tener una secretaría fuerte, que sea neutral, pero que por lo tanto, que sean capaces de llevar adelante el trabajo que tienen que hacer. Eso requiere apoyo financiero. El IGF, porque así lo hicimos, el IGF no es un componente formal del sistema de Naciones Unidas, por lo tanto no está cubierto por el presupuesto de Naciones Unidas, funciona en base a donaciones y en base a lo que invierte el país anfitrión, que el pueblo de México va a invertir una sustancial suma de dinero el año que viene para tener el IGF en el 2016 aquí en México. Creo que es algo que se lo vamos a agradecer mucho porque es algo realmente muy valioso.
Pero bueno, todo fundamentalmente funciona en base a estas donaciones. Funciona bien, no ha habido problemas, pero hay que asegurar la estabilidad de esto. Entonces esta asociación se creó para alcanzar nuevos donantes, traer nuevos donantes al IGF. En pocos días va a estar disponible incluso pienso que ahora el 1 de marzo tendremos disponible una página donde a través de PayPal y probablemente otros mecanismos los individuos puedan contribuir, hacer donaciones de 20, 30 dólares, lo que quieran, que hoy en el sistema actual no se puede porque uno no puede ir a firmar con Naciones Unidas, que es quien maneja el fondo de donaciones, un acuerdo para hacer una donación de 20 dólares, ¿no? No tiene sentido si es por menos de 2.000, 3.000 dólares, no tiene sentido la burocracia que hay que hacer. O sea, va a estar disponible para hacer estas donaciones y además, corporaciones, empresas que estén interesados en donar, por supuesto, si hay alguien aquí, no duden en contactarme, que se lo vamos a agradecer. El 70% de lo que recaudamos en la asociación lo destinamos a este fondo que maneja Naciones Unidas para el financiamiento del IGF. El otro 30% va en parte vamos a sacar ahora un fondo para solventar IGF nacionales, pequeñas sumas de dinero para ayudar. Así que, ¿por qué no, Manuel? El año que viene capaz que podemos pagar los coffee breaks. Y también para pagar becas, para promover la participación diversa en todo el sistema del IGF. Mecanismos del tipo de IGF a nivel nacional son muy importantes. Lo mencioné hoy en la apertura. El 90%, 95% del desarrollo de políticas sucede a nivel local. O sea, vamos al IGF, vamos a ir a Brasil este año, vamos a tener grandes discusiones fantásticas, pero eso no tiene un impacto automático en lo que pasa en todo el mundo. Lo bueno es que existan mecanismos multi-stakeholder como este diálogo que están ustedes consolidando aquí, para que estos temas, o sea, las discusiones que hubo hoy sobre neutralidad, las discusiones que va a seguir habiendo el resto del día y mañana, que todas estas, que haya una posibilidad de traer todas estas discusiones internacionales y toda la información y toda la experiencia que recogemos a nivel internacional, pero adaptarla al nivel local, o sea, a las problemáticas locales. Y además, por ejemplo, a mí me preguntaba hoy un periodista cuáles eran los temas más importantes. Yo le voy a mencionar ahora un par aquí, pero no necesariamente los temas que son más hot topics en un país son los mismos en otro, ¿no? Por ejemplo, he participado en discusiones así de pequeños grupos con muchos aquí sobre el tema del derecho al olvido. Parece que es un tema que es relevante acá. El tema de neutralidad de red acá parece muy, muy importante porque hay debates en proceso. El tema de neutralidad de red es importantísimo en Europa en este momento. Pero son distintos, las prioridades, los temas no son los mismos, los que son en otros lados uno va y son otros, ¿no? Entonces es importante eso, que los mecanismos nacionales sean los mecanismos que puedan hacer esa priorización y asegurar la participación de todos los actores en el desarrollo de esas políticas. Como dije hoy de mañana en la apertura, los mecanismos multi-stakeholder no son un objetivo en sí mismo, son solo una herramienta. Es la herramienta que nos da oportunidad de que con la participación de todos los actores hagamos políticas que efectivamente respondan de mejor manera a los intereses y que beneficien a la sociedad en su conjunto. En realidad los objetivos siguen siempre siendo los mismos. Los objetivos son que Internet sea una plataforma de desarrollo social, humana, económica y que además sea una plataforma apropiada para fomentar el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Esos son los verdaderos objetivos. Las herramientas multi-stakeholder son solamente herramientas, son mecanismos que nos ayudan a que desarrollemos las políticas que impacten mejor en esos objetivos importantes, porque está claro, creo que nunca estuvo tan claro como cuando empezamos a trabajar en estos temas de Internet, que la sabiduría y la experiencia no eran monopolio de nadie, que estaban altamente distribuidas. Y creo que lo que hacemos con estos mecanismos es crear las sinergias que nos permiten entonces aprovechar toda esa diversidad de talentos y de visiones, de intereses y de experiencia que existe a nivel tanto nacional como internacional. Algunos temas sexy. Le pregunté a no sabía cómo traducir hot topics, no sé, me supuse que sexy quedaba bien, ¿no? Lo puse entre comillas para que nadie lo vaya a tomar literal, ¿no? No creo que a nadie le resulte sexy la neutralidad de la red, pero bueno, yo qué sé, hay gente tan rara, ¿no?
Me parece, estaba escuchando los debates y me reforzaba en los puntos que había incluido en mi diapositiva, ¿no? Uno de los problemas de la discusión de neutralidad de la red es que cuando tenemos 5 personas discutiendo sobre neutralidad de la red, no necesariamente los 5 están discutiendo de lo mismo, ¿no? Nos encasillamos a veces en estas etiquetas, y creo que varios de los panelistas comentaron en ese mismo sentido. A veces nos encasillamos en las etiquetas y no es un debate. Creo que si discutimos sobre neutralidad sí, neutralidad no, me parece que lo que estamos perdiendo riqueza del debate. O sea, lo importante es ver cuáles son los conceptos, ¿no? Una cosa fundamental para mí es que esto se tiene que discutir desde la perspectiva de los usuarios. Cuando estamos hablando de desarrollo de políticas, tenemos que hablar de desarrollo de políticas que beneficien a la sociedad en su conjunto. Por supuesto que es importante saber cuáles son los intereses de cada grupo, cuáles son los intereses de estas empresas, cuáles son los intereses de estas otras empresas, cuáles son los intereses de cada grupo de interés. Pero en realidad es importante discutir el tema de la neutralidad desde el punto de vista de la perspectiva del usuario. Le comentaba a alguien ahora en el coffee break, o en el almuerzo, estábamos almorzando, ¿cierto? Todavía no, pues no llegamos al coffee break. Le comentaba a alguien, yo siempre simplifico el tema de la discusión de neutralidad de la red con un ejemplo, ¿no? Que es cuando todos tenemos, bueno, no necesariamente todos, pero muchos tenemos servicios de televisión para abonados en nuestras casas, ¿no? Televisión por cable o por aire, no importa si es DirecTV o Sky o televisión por cable. Entonces, probablemente el conjunto de canales que yo tengo CNN Internacional, pero a mí me gusta más la BBC. Pero no puedo ver la BBC porque no lo tengo dentro del paquete que me ofrece mi proveedor. Entonces tengo que conformarme con el otro que tengo, ¿no? O viceversa, ¿no? No es nada contra la CNN, ¿no? Capaz que si no me hacen un juicio luego una demanda. Pero entonces el punto es que lo que tenemos que proteger acá es la libertad de acceso a la información. Cuando nos conectamos a Internet, nos conectamos a todo el universo de contenido que está disponible. Cuando nos conectamos a la televisión para abonados, nos conectamos solamente al subconjunto de contenidos que mi proveedor me está haciendo disponible. El usuario no puede quedar, o sea, las personas, no usuarios, las personas, los individuos, no queremos que queden sometidas de alguna manera a los acuerdos comerciales que hacen los que le proveen los servicios. Lo que queremos es que puedan acceder a todo ese universo de contenidos. Entonces, cuando hablamos de neutralidad de la red, por lo menos cuando yo hablo de neutralidad de la red, lo que hablo es de evitar eso, de evitar que tengamos en Internet una situación parecida a la que tenemos con la televisión para abonados. Entonces, si las empresas tienen oportunidad de hacer acuerdos comerciales que pueden eventualmente dejar a un proveedor de contenidos o a alguien o algún sitio fuera de su oferta, entonces eso es negativo, ¿no? Creo que me parece que Alejandro lo mencionó en el panel anterior, es muy conocido, ¿no? Hay una organización que se llama internet.org, Facebook tiene una participación muy importante como liderazgo, hacen grandes donaciones, desarrollan infraestructura en países en desarrollo, llevan Internet a cantidades, aportan los dispositivos, todo, pero en realidad la gente no está teniendo acceso a Internet, tiene acceso a un conjunto muy aplicado, muy limitado de aplicaciones, eso no es Internet. Entonces, en mi visión, yo no sé si a veces discutir el tema, sí, la red no es neutra, nunca fue neutra. Bueno, en cualquier definición que tomemos de neutralidad, en realidad tenemos que evitar que pasen esas cosas. Que al final, o sea, como dijo Eric, creo que puso el ejemplo de nos regalan la máquina de café, pero después tenemos que comprar los cartuchitos, ¿no? Eso para hacer el café, que salen en 2 semanas ya desquitaron el precio de la máquina, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay que buscar los conceptos, y los conceptos son el de acceso a la libertad de acceso a la información, la no discriminación, y fomentar la innovación. Porque si yo tengo un pequeño startup, todos están a favor del emprendedurismo, todos los gobiernos de la región, hay varios documentos donde todos están de acuerdo. Ahora, claro, si yo tengo una pequeña empresa, yo voy a poner un buscador en Internet. ¿Alguien puede asegurarme de que yo no le voy a ganar a Google? Porque algún día empezaron todas las empresas que hoy son enormes, algún día empezaron, y si no, alcanza a ver la película de la red social, ¿no? Cómo empezó Facebook, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Si yo, para poner en el radar de todo de los usuarios de Internet mi pequeño sitio, tengo que empezar a hacer acuerdos comerciales o buscar la forma de no ser discriminado
Entonces, lo que estoy haciendo es perjudicar la innovación, la capacidad de innovación, ¿no? Creo que esos son los principios. Tenemos que preocuparnos de los principios, pero fundamentalmente, como decía antes, buscar la discusión desde la perspectiva del usuario. ¿Qué es lo bueno? Es más, yo no diría usuario, creo que está mal decir usuario, de la perspectiva de la sociedad, ¿no? Del interés de la sociedad en su conjunto. Otro tema que es uno de los hot topics es el ciberseguridad y privacidad. La Internet Society sacó un paper hace muy poquito sobre esto. Es un tema muy complejo y una de las complejidades es que es un tema que encierra muchos componentes, ¿no? O sea, cuando hay gente que alguna gente habla de ciberseguridad y habla de una sola cosa, pero en ciberseguridad tenemos seguridad de la red, que la red no caiga, que la red opere, que siga prestando servicios, evitar las intrusiones ilegales, la protección de la información, la protección de los datos personales, pero también tenemos la protección de la defensa contra el fraude, o sea, el minimizar los daños de los fraudes en las transacciones electrónicas, minimizar el uso de Internet para fines terroristas, o sea, todo se pone dentro del mismo paquete, ¿no? Bueno, la única forma de avanzar seriamente en el tema de ciberseguridad es entender todo el mapa ese de componentes que forman el tema y poder avanzar atacando de forma apropiada cada uno de esos componentes. Por supuesto, con la colaboración transfrontera, la cooperación internacional son fundamentales para avanzar en los temas de seguridad, la utilización de estándares técnicos, ¿no? Estándares que sean flexibles y que se adapten a distintas situaciones, las discusiones multi-stakeholders y fundamental, aunque le faltó una M, no es fundamental, es fundamental, que cualquier solución, el abordaje de los temas de ciberseguridad tienen que partir de la base de la protección irrenunciable de derechos básicos, valores básicos como son la protección de la privacidad y la libertad de expresión. Hay quienes plantean el tema de seguridad y el tema de privacidad o de derechos como cosas excluyentes y como que para mejorar en uno, solo puedo mejorar en uno en detrimento del otro. Eso es una falsa dicotomía. El verdadero desafío es avanzar en las dos cosas al mismo tiempo, es mejorar la seguridad y mejorar los derechos, ¿no? O sea que cualquier solución que parta de la base de mejorar uno en detrimento del otro es una solución que está mal concebida desde el inicio. Ya termino con esto. La Internet Society lanzó un estudio, hemos logrado movilizar una cantidad de gente impresionante con este estudio. Es un estudio genérico que nos va a ayudar entre todos, es una construcción colectiva, o sea, entre todos podemos construir las bases para nuestra estrategia de gobernanza de Internet, la priorización, cuáles son los temas más importantes, cuáles son los caminos adecuados. Está abierto hasta el viernes 20 de febrero. Les invito y les agradezco si pueden participar. Es muy fácil, son yo creo que ni 2 minutos. Ahí está el link, es desde la página de Internet Society.org, Survey Internet Governance, está disponible en español, francés e inglés. Creo que al día de hoy llevamos ya en pocos días más de 300 personas que han participado. Ojalá que seamos hoy 350, si todos ustedes se toman 2 minutos en algún momento para completar este estudio, se los agradezco mucho y además después van a poder conocer los resultados porque lo vamos a poner esto a disposición de todas las organizaciones, los foros internacionales, no es algo para nosotros solos. Muchas gracias, ese soy yo, echeverria@isoc.org, no duden en contactarme, estoy a las órdenes para lo que precisen. Por supuesto, me quedo acá, voy a estar mañana también, está fantástico este evento, así que tengo muchas ganas de quedarme y seguir siguiendo los debates, así que estoy a sus órdenes por cualquier cosa que quieran hablar fuera del salón. Así que, gracias. Si el maestro de ceremonia no viene, me quedo yo. Sigo con la próxima presentación. No sé si hay tiempo para alguna pregunta o algo así. Sí. Si hay alguna pregunta, algún comentario, encantado. Hola, ¿qué tal? Manuel Aces de NIC México. ¿Qué pasaría si eventualmente en diciembre no se renueva el mandato que tiene el IGF? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el evento del IGF 11ª edición que va a ser aquí el próximo año? De hecho, en el hashtag en ICANN hace 2 semanas, mucha gente estuvo comentando que inclusive aunque no se renovara,
convendría que México lo hiciera, aunque no existiera mandato alguno para esto? Bueno, es interesante la pregunta. Yo creo que es un escenario que es muy difícil que suceda, ¿no? Le explico, a fin de año se va a reunir la Asamblea General de Naciones Unidas. Al principio, en la cumbre en el año 2005, se aprobó un ciclo de foros de gobernanza de Internet de 5 años. Luego la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una extensión del mandato del IGF por 5 años más. Y este año, el 2015, es el último año del segundo ciclo. Por eso es que en diciembre la Asamblea General de Naciones Unidas tiene que tomar una decisión sobre si renovar el mandato del IGF o no. Yo creo que lo va a renovar. Inclusive hubo algunos intentos de aprobar algo en ese sentido este año, el año pasado, en 2014. La Unión Europea acaba de tomar una resolución al respecto, apoyando. Me parece que es muy difícil que no se avance. Pero igual, respondo a tu pregunta, ¿qué pasaría? Y yo me inclinaría por una solución como la que tú mencionas, ¿no? Creo que, las Naciones Unidas podría deslindarse del IGF, pero no podría evitar que lo organicemos, ¿no? O sea, creo que una construcción de este tipo tenemos que mantenerla. Entonces, si Naciones Unidas no quisiera estar más involucrado, tendríamos que buscar otra forma de poder. Creo que por eso la asociación esta que formamos es importante para asegurar el financiamiento del IGF, incluso en un escenario como el que tú mencionas. Y sí, yo agradecería mucho si el gobierno de México igual decidiera seguir adelante con el evento. Yo creo que va a ser en México, va a ser el IGF, se va a renovar el mandato, tengo confianza absoluta en eso. Y me alegra mucho, no sabía que iba a ser en Cozumel, gran noticia. Tú lo dijiste, ¿no? ¿No? Entendí eso. Pues mil gracias, Raúl, de verdad, gracias, felicidades. Y toca el turno entonces, vamos siguiendo el horario a la mesa 3. La mesa 3 se refiere a atención de derechos en Internet. Vamos a pedirle, por favor, a los panelistas, en particular, en principio, al moderador, Carlos Ponce, y los panelistas van a ser Jorge Vega, de Microsoft, Joel Gómez, de Lex Informática, y Etzel Salinas, del IFT. Me van a hacer el favor de aguantarme ahí un minuto también para participar en este panel. Pues vamos empezando. Le cedo la palabra a Carlos Ponce, presidente de la Asociación Mexicana de Internet.